Si mañana tuvieras que diseñar una cocina desde cero, ¿sabrías por dónde empezar? Tal vez pensarías en guardar referencias de Pinterest o en elegir un color o en decidir si quieres una isla o en buscar muebles que te gusten. Pero una buena cocina no comienza ahí, comienza con una pregunta mucho más importante. ¿Cómo quieres vivir ese espacio? Porque puedes tener una cocina hermosa y aún así terminar caminando más, buscando todo, chocando con otras personas o sintiendo que el espacio nunca funciona como esperaba. Hoy quiero enseñarte cómo pensar una cocina antes de diseñarla, para que las decisiones que tomes respondan a tu vida y no solamente a una imagen bonita. Hola, soy Dacili Pantoja, neuroarquitecta y diseñadora de hogares vivos y te doy la bienvenida a un nuevo video de Hogares Vivos. Hoy entramos en la segunda fase de nuestro método DCE. Crea. Y te voy a explicar cómo elegir la distribución de tu cocina, no por moda, sino por la forma en que quieres vivir. Cuando pensamos en una cocina nueva, lo primero que suele aparecer es lo visible, el color de los muebles, el color de la encimera o la cubierta, los tiradores, la iluminación decorativa, que si isla o no, el estilo, y no hay nada malo en querer una cocina bonita. El problema aparece cuando tomamos esas decisiones antes de entender qué necesitamos. Pinterest puede ayudarte a descubrir lo que te gusta, pero Pinterest no sabe quién cocina en tu hogar, no sabe cuántas personas utilizan la cocina al mismo tiempo, no sabe si desayunas con calma o si todas las mañanas tienes prisa, no sabe si compras alimentos todos los días o si haces una compra grande para varias semanas, no sabe si recibes visitas o si tus hijos hacen tareas cerca de ti o si para ti cocinar es una actividad íntima. Por eso una imagen puede inspirarte, pero no puede diseñar tu cocina. Una cocina no debería obligarte a adaptarte a ella, debería adaptarse a las personas que la van a vivir. Antes de preguntarte qué estilo quiero, qué color está de moda o dónde voy a colocar la isla, necesitas responder algo mucho más importante. ¿Quiénes van a vivir esta cocina y qué necesitan que ocurra dentro de ella? Esa respuesta cambia todo, porque el diseño no empieza dibujando muebles, empieza comprendiendo personas. Y la primera pregunta es muy sencilla: ¿quién cocina? Pero no la responda solamente con un nombre, piensa cómo cocina esa persona. ¿Cocina solo una persona o suelen cocinar varios al mismo tiempo? ¿Alguien necesita supervisar a los niños mientras prepara los alimentos? ¿Hay diferencias de estatura que deberían influir en algunas decisiones? ¿Alguna persona necesita sentarse durante ciertas tareas? ¿Cocinan con tranquilidad o todo ocurre con rapidez? No es lo mismo diseñar una cocina para una persona que disfruta cocinar sola que para una familia donde 2 o 3 personas preparan alimentos al mismo tiempo. En el primer caso, una distribución más compacta puede sentirse cómoda, pero en el segundo necesitamos evitar cruces, choques y zonas demasiado estrechas. La cantidad de personas no solo determina el tamaño, también determina cómo debe circular la vida dentro de la cocina. La segunda pregunta es: ¿cómo compran los alimentos? Algunas personas compran pequeñas cantidades con frecuencia, otras necesitan almacenar alimentos para varias semanas, algunas utilizan muchos productos frescos, otras necesitan espacio para envases, electrodomésticos o utensilios que usan todos los días. Esto cambia la cocina, porque no se trata solamente de decir quiero muchos gabinetes, se trata de saber qué necesito guardar, cuándo lo necesito guardar y dónde lo necesito guardar. El almacenamiento no se diseña contando puertas, se diseña observando hábitos. Cuando todo tiene un lugar relacionado con el momento en que se utiliza, la cocina exige menos esfuerzo mental. Hay menos cosas a la vista, menos búsqueda, menos movimientos innecesarios, mucho más orden y más claridad. La tercera pregunta es: ¿cómo se relaciona esta cocina con el momento de comer? ¿Desayunan dentro de la cocina? ¿Utilizan una mesa o prefieren una barra? ¿La cocina debe conectarse directamente con el comedor? ¿La persona que cocina quiere conversar con los demás mientras prepara los alimentos o necesita mayor privacidad y concentración? Una isla o una península no debería aparecer solamente porque se ve bien o está de moda, deben responder a una actividad real. Pueden servir para preparar, comer, conversar, acompañar o separar ambientes, pero cuando no existe suficiente espacio alrededor, puede convertirse en un obstáculo. Por eso no preguntamos primero
¿Puedo tener una isla? Preguntamos qué función necesito que cumpla. Y hay una pregunta que muchas veces olvidamos y es ¿qué actividades ocurren aquí además de cocinar? Tal vez alguien toma café mientras otra persona prepara el desayuno, tal vez los niños hacen las tareas cerca o tal vez se organizan compras, se preparan loncheras, se reciben visitas o se mantienen conversaciones importantes aquí. En muchos hogares la cocina no es solamente un lugar de preparación, es un punto de encuentro. Y cuando ignoramos estas actividades terminamos diseñando una cocina para una sola función, aunque la vida real le exija muchas más. Por eso, antes de elegir una distribución, escribe todas esas actividades que quieres que ocurran dentro o alrededor de la cocina. No pienses todavía en la forma, piensa primero en la vida que va a ocurrir. Cuando ya entendemos quiénes usarán la cocina, cómo compran, cómo comen y qué actividades necesitan realizar, entonces sí podemos hablar de distribución. No voy a presentarte estas opciones como un catálogo, vamos a verlas desde una pregunta mucho más útil: ¿para qué tipo de vida funciona mejor cada una? Empecemos con la cocina lineal. En esta distribución, las principales funciones se organizan sobre un mismo frente. Puede funcionar muy bien cuando queremos aprovechar un espacio compacto o mantener una circulación clara frente a la cocina. Es útil para una dinámica sencilla, especialmente cuando una persona realiza la mayoría de las actividades. Su ventaja es la claridad. Todo está visible y organizado en una sola dirección, pero necesita una planificación cuidadosa para evitar que las zonas de lavado, preparación y cocción queden demasiado separadas o sin superficie suficiente entre ellas. La pregunta no es si una cocina lineal es buena o mala, la pregunta es: ¿permite realizar tus actividades sin movimientos innecesarios? La cocina en L utiliza dos paredes contiguas. Suele ofrecer una buena relación entre las diferentes zonas y deja un área más abierta para circular o conectar con el comedor. Puede funcionar muy bien cuando queremos que la cocina participe del espacio social sin ocupar el centro. También permite que una persona cocine mientras otra se acerca sin entrar necesariamente en la zona principal del trabajo. Su principal reto está en la esquina. Esa esquina debe resolverse con intención para que no se convierta en un espacio difícil de utilizar. La cocina en L puede favorecer una vida más abierta y compartida, pero solo cuando las distancias y las superficies de apoyo están bien organizadas. La cocina en U rodea a la persona con tres frentes de trabajo. Puede ofrecer mucho almacenamiento y superficies amplias. Funciona bien cuando cocinar requiere varios procesos o cuando se necesita tener muchas cosas al alcance. También puede crear una sensación de concentración y control, pero debemos cuidar dos aspectos. El primero es que el espacio central no quede demasiado estrecho y el segundo, que no se vuelva una cocina cerrada o aislada cuando la persona desea mantener conexión con los demás. Puede ser una gran solución para una vida muy activa dentro de la cocina. Sin embargo, más muebles no significan automáticamente mayor comodidad. La comodidad depende de cómo se relacionan las zonas y de cuánto esfuerzo exige utilizarlo. La península se conecta a uno de los frentes de la cocina. Puede crear una superficie adicional para preparar alimentos, servir, comer o conversar. También puede ayudar a definir la cocina sin cerrarla completamente. Es especialmente útil cuando queremos una zona de transición entre la cocina y otro ambiente, pero debe permitir una circulación cómoda. Una península mal ubicada puede convertirse en una barrera, pero una península bien ubicada puede convertirse en un punto de encuentro. Nuevamente, la forma no decide su valor, la decide la función que cumple en la vida cotidiana. Y llegamos a una de las opciones más deseadas, la isla. Una isla puede ser una excelente superficie de preparación, puede incluir almacenamiento, puede permitir que varias personas participen, puede favorecer la conversación y convertirse en el corazón social de la cocina, pero también puede interrumpir recorridos, reducir el espacio de circulación y obligarnos a caminar alrededor de ella constantemente. Tener espacio físico para colocar una isla no significa necesariamente que sea la mejor decisión. Antes de incluirla, pregúntate, ¿qué actividades van a ocurrir aquí? ¿Cuántas personas la utilizarán? ¿Qué sucede alrededor cuando se abren puertas y cajones? ¿Facilita los recorridos o los complica? Una isla no hace que una cocina sea mejor,
solo es valiosa cuando facilita la vida que ocurre alrededor de ella. Como ves, ninguna distribución es perfecta para todas las personas. La cocina lineal, en L, en U, con península o con isla puede funcionar muy bien y cualquiera puede funcionar muy mal. Todo depende de si responde a las personas, las actividades o los hábitos que descubrimos al principio. La distribución es una respuesta, no el punto de partida. Antes de dar por terminada una distribución necesitamos recorrerla mentalmente. Imagina una acción cotidiana. Llegas con las compras, ¿dónde las apoyas? ¿Qué distancia recorres hasta el refrigerador o hasta la despensa? Luego imagina que vas a preparar una comida. Sacas los alimentos, los lavas, los cortas, los cocinas y los sirves. Y finalmente limpias y guardas. ¿El recorrido es claro o tienes que cruzar constantemente de un extremo a otro? Durante mucho tiempo se habló del famoso triángulo entre el refrigerador, el lavaplatos o el fregadero y la cocina. Ese principio puede orientar, pero la vida actual suele ser más compleja. Por eso prefiero pensar en zonas y secuencias de actividades. Zona de almacenamiento, zona de lavado, zona de preparación, zona de cocción, zona de servir. Cada zona debe relacionarse con la siguiente de una manera lógica: guardar, lavar, preparar, cocinar, servir y limpiar. Revisa también el almacenamiento, no solamente cuánto tienes, sino dónde está. Los objetos que utilizas con mayor frecuencia deberían estar cerca de la actividad en la que la necesitas. Y finalmente, observa la iluminación. Una cocina necesita luz general, pero también luz adecuada para las superficies de trabajo. No debería ser necesario colocarte de espaldas a la única fuente de luz mientras cortas o preparas alimentos. La iluminación influye en la seguridad, en la concentración y también en cómo se siente permanecer en ese espacio. Diseñar desde el bienestar significa reducir esfuerzos innecesarios, favorecer la orientación y hacer que las actividades cotidianas se sientan mucho más claras. Antes de terminar, quiero que quedes con esta idea. No elijas una distribución porque funciona en una fotografía. Elígela porque funciona para las personas que van a vivirla. Recuerda, una buena distribución no hace una cocina más bonita, hace una cocina más fácil de vivir. Soy Dazuli Pantoja de Edificadas y el diseño nace de las personas y termina en las personas. Nos vemos en la próxima clase donde hablaremos de cómo elegir lo que entra en la cocina sin llenarla de cosas que realmente no necesitas. Hasta la próxima.